Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Capricornio. Mi queridísimo Capricornio, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Capricornio, y comenzamos con el trabajo. Ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Capricornio y el trabajo. Hay una persona en concreto que ha estado generando mucha inestabilidad dentro de lo laboral. E incluso esta persona como que podría haber estancado o parado, estancado vamos a decir, ciertos movimientos dentro de lo laboral. Capricornio. Veo mucho de vosotros que os veis, esto no es que vaya a pasar, que os veis cada día más lejanos de un objetivo en concreto en el trabajo. Yo no lo veo tan lejano. ¿Bien? Esta es una percepción que tú tienes, Capricornio, ante los acontecimientos que hay o que han surgido. Capricornio, en el trabajo, de cara a futuro, tienes la oportunidad de formar parte de algo más importante dentro de tu trabajo. La tendrás más adelante, así lo dicen las cartas. Así que no te adelantes a acontecimientos. Los Capricornio que no estáis trabajando, si haces a día de hoy, o si has hecho ya un desplazamiento como buscando suerte o algo por el estilo, ¿bien? Veo cómo te cuesta trabajo el ver las cosas de otra forma, el ver el trabajo de otra forma o el adaptarte, ¿bien? Capricornio que no tenéis trabajo, no veo grandes firmas de contratos, pero sí veo posibilidad de trabajar con alguien aunque no haya una formalidad de por medio. ¿Por qué te interesa trabajar con esta persona donde hay más miembros de su familia trabajando en el mismo lugar? Porque en un futuro tú serías ahí uno más. ¿Bien? Capricornio que tenéis un negocio. Vas a tomar la decisión de modificar una parte de tu negocio, pero modificarla de forma como esta parte de tu negocio, vamos a decirlo, a ver si yo te lo explico bien. Como esta parte de tu negocio a ti no te está generando ningún tipo de ganancia, digamos que la desapareces. Es lo que dicen las cartas. De todas maneras, cada cual que lo aplique a su historia, Capricornio, porque cada persona lo vive de una forma. Vamos a seguir, seguimos. Capricornio, con tu economía. Capricornio y tu economía. Vamos a ver. Mi queridísimo Capricornio, respecto a tu economía, dice, recibes noticias que son un poco amenazantes para ti y que interfieren un poco en la seguridad económica, ya sea mucha, ya sea como sea, la que tengas, ¿vale? Dice, esto te genera un miedo. Pero estos son noticias simplemente. La herramienta de cambiar esto la tienes tú. O sea que si tú recibes la noticia y te quedas sin hacer nada, evidentemente va a haber una pérdida económica. Pero si actúas, no tiene por qué haber esa pérdida económica. Eso es lo que te están diciendo las cartas. Así que finalmente la decisión la tienes tú. Y esa pérdida económica depende de, y en este caso, de la decisión que tú tomes. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos.
Capricornio, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Capricornio que estáis solteros. Capricornio que estáis solteros. Estamos en una nueva etapa de nuestra vida, estamos en una etapa de cambios, estamos en una etapa en la cual nos damos cuenta el porqué de cada cosa, y esto nos lleva a tener una nueva visión de las experiencias vividas y las que nos quedan por vivir. Vamos a seguir. Vamos a ver qué nos quiere decir todo esto, Capricornio. Nos ha costado muchísimo tomar cierta decisión ante una ilusión que teníamos, ¿bien? Pero la decisión ya fue tomada de forma contundente, lo cual esto indica que nos alejamos totalmente de esa situación y volvemos como a un punto de partida. Pero esto no quiere decir que este punto de partida tenga que ver con amores del pasado. No, me hablan de un punto de partida en el cual tú has estado, has trabajado o algo por el estilo. ¿Bien? ¿Qué es lo que trae esto? ¿Por qué tiene que ver esto con el amor? Pues tiene que ver con el amor porque aquí lo que dicen que la persona que vendrá a tu vida con mucha fuerza, es una persona que entrará cuando tú regreses a este punto de partida. ¿Bien? ¿Y por qué lo simbolizan como un punto de partida? Porque posiblemente cuando a ti se te generó esta ilusión por la cual tú has sufrido tanto, estabas en este lugar y dejaste atrás este lugar o algo así. ¿Bien? Bueno, esta persona que llegaría a tu vida, a mí se me simboliza como una persona que podría ser un poquito mayor que tú, Capricornio, y es una persona que entra con mucha fuerza. ¿Bien? Pero aquí más adelante dice uno de los dos, y esto podría ser tú perfectamente, Capricornio, uno de los dos tiende a tener esa inestabilidad, a querer vivir otras cosas, ¿no? A sentirse atado, a sentirse atada. ¿Bien? Entonces hay que tener uno muy claro si de verdad quiere... ¡Uy, una mosca cojonera! Si de verdad uno quiere una relación estable. Porque si yo veo esto más adelante, me da a entender que te alejas realmente de las relaciones estables, que realmente no es lo que tú estás buscando. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Capricornio, que estáis solteros. Tu estado emocional, tu desequilibrio emocional, dice, es... Cuando tú tienes esos momentos, Capricornio, en los cuales quieres vivir otras pasiones, vamos a decirlo así. Ese momento se te despierta en tu vida por un miedo a algo. Entonces, cuando a ti te dé este momento, tienes que pararte a pensar, a indagar, a ver hacia dónde te lleva en tu pasado este momento. ¿Qué pasó? Tu pasado, con tus padres, con la gente que te criaras. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba con el matrimonio? ¿No? Capricornio que estáis solteros, tendrás oportunidad de cambio.
y tendrás que tomar una decisión en el mes de diciembre. O sea que si yo estoy en lo cierto y tú conoces a esta persona dentro de poco, tú en el mes de diciembre ya estás en esa situación de querer tomar decisiones porque te asusta la situación. O tú o la persona que conoces, uno de los dos. Me dirijo a ti porque estoy hablando contigo. Vamos a ver qué más. Claro, yo aquí veo momentos de tu vida, Capricornio, en los cuales tú disfrutas mucho de tu libertad, de tu soledad, ¿bien? Pero luego también necesitas algo más. Y esto es lo que se le da a la espalda realmente. Esto es lo que no queremos ver. ¿Qué es lo que necesitamos emocionalmente? Esto es lo que evitamos ver inconscientemente. Y este es digamos, el obstáculo que yo veo, ¿vale? Vamos a ver hasta dónde llegaría esa historia con esta persona que tú vas a conocer. Habrá muchas oportunidades en esta historia, ¿eh? ¿Vale? Lo que yo veo aquí, que habrá muchas oportunidades. Pero también veo una historia con muchas idas y venidas. No puedo hablarte de una relación de lo que es compromiso, de lo que es casamiento. No puedo hablarte de eso todavía porque, hombre, aquí no lo están mostrando las cartas. Lo que sí te puedo decir es que esta historia es como un nuevo comienzo en tu vida. Y la tienes que admitir o vivir así. Vamos a seguir. Capricornio, que estáis solteros, tendrás la herramienta perfecta para el cambio. Dice esto que llega a tu vida, que lo vas a conocer mediante lo laboral, mediante esos cambios, mediante una reunión posiblemente, por lo que veo aquí. Dice, es una persona de sentimientos sinceros. Y solo tú decides si esta oportunidad, la coges y la vives o la alargas en el tiempo. Así lo están diciendo. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Capricornio. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Capricornio, que estáis casados, en convivencia y novios. ¿Qué queremos? Claro, es que como hemos estado en pleno apogeo aquí, y ha llegado el momento de que me tengo que retener. Pero lo que he vivido me ha gustado. Pero es que ahora no puedo hacerlo. Entonces, intentamos dar esa imagen de que todo está bien, pero interiormente no está bien. Hay un vacío, hay una falta, hay una carencia de.
Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Capricornio. Casados, en convivencia y novios. Tienes que decidir, tienes que tomar tus decisiones. Así lo dicen las cartas. Y la vas a tener que tomar, así lo dicen. La vas a tomar. Hay una toma de decisión en algo en concreto que es necesario. Bien, para muchos de vosotros, Capricornio, dicen que avisan, no dicen, avisan, mucho cuidado con comunicaciones con alguien concreto, porque esto te puede provocar alguna situación incómoda en tu relación o en tu matrimonio. Capricornio, algo que queríais en un momento con la pareja, dice, algo que teníais muy claro con la pareja, ¿qué pasa? ¿Que ahora ya no está tan claro? Porque no lo veo claro. No veo que se tenga claro. O tú o tu pareja, uno de los dos. Ya sabéis que estos son tiradas espejo, Capricornio. Y veo a muchos de vosotros como dejándose llevar mucho por algo que no existe realmente. Por una ilusión banal, inexistente, algo que no es real. Vamos a ver qué más. Capricornio, casados, en convivencia y novios. Hay uno de los pasos en la relación que se va a dar. Se va a dar el paso. Pero se da sin tenerlo claro. Se da con obstáculos emocionales. Entonces aquí el tema es, ¿se da el paso porque se siente de verdad? No, no se siente de verdad. Se da con esfuerzo. ¿Bien? Vamos a seguir. Vamos a ver con estas. Si es que, Capricornio, te voy a decir una cosa, no hay respuestas que buscar. No hay respuestas que buscar porque la respuesta la tienes tú. Tú tienes tu respuesta. Y tú estás, o tú o tu pareja estás luchando contra ti mismo. En una lucha absurda. Así lo exponen las cartas. Y estás intentando tener un equilibrio en todo esto porque no quieres hacerle daño a alguien en concreto. Isaí dice, no quiero hacerle daño a esta persona. Si tomo esta decisión, sé que le puedo hacer daño a esta persona. Este es el tema aquí. Vamos a seguir. Aunque ahora, a día de hoy, el camino se muestre largo, se muestre inconcluso, que es lo que hemos venido viendo en toda tu tirada, Capricornio. Finalmente hay un compromiso aquí. Finalmente hay un compromiso. Y esto se va a dar. Pero ahora lo que nos toca vivir es esto. Hay que intentar saber por qué verdaderamente estamos dando esos pasos. Y qué es lo que nos está impidiendo que tomemos la decisión de forma clara. Y analiza ese impedimento.
Muy importante. ¿Hacia dónde te lleva a ti ese impedimento, ese obstáculo? ¿Qué te aportaría el obstáculo? ¿Y qué te aporta el compromiso? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Capricornio. Ahora sí, con tu mensaje especial del amor. Tienes que tener claro qué es lo verdadero y qué es no lo falso, sino lo que solo te ilusiona. Ese es el mensaje que te dan. Ya me contaréis, Capricornio. Vamos a seguir, seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Problemita de huesos, Capricornio, lo estoy viendo bastante marcado, ¿eh? Por todo lo demás, dicen las cartas, el tema del aparato digestivo. Posibles náuseas, bien, a lo largo de esta semana. Como siempre te digo, ya sabes que no soy médico. Seguimos, Capricornio, con tu mensaje general. Todo esto que te ha estado confundiendo, todo esto que has estado viendo a lo largo de este tiempo, que no querías verlo con objetividad, y se llega el momento de darte cuenta y de ser objetivo. El darte cuenta te puede generar a ti, contigo mismo, un conflicto, sí, pero es necesario ese conflicto para pasar esta etapa, Capricornio. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Capricornio, con un número que te voy a dar, el número 28, para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Capricornio, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.